Hola a todos. Vamos ahora a derivar esta expresión. Esta es también una función implícita. Y entonces de este lado solo derivamos este término y de este lado vamos a aplicar lo que es regla de cociente. Entonces tendremos derivada de x cuadrado sería 2x, y esto es igual. Al aplicar regla de cociente decimos el denominador por la derivada del numerador. Tenemos x más 5y multiplicado por derivada de 3y sería 3. Pero acordémonos, cada vez que derivemos un término que tenga la variable y, al resultado siempre agreguémosle y'. Y la derivada de 2 es 0. Menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces escribimos 3y menos 2 multiplicado por, ahora derivemos el denominador, derivada de x sería 1. Más derivada de 5y nos queda 5. Pero al resultado se le agrega y'. Y esto va dividido entre x más 5y elevado al cuadrado. Bien, para facilitar las cosas aquí nosotros podemos, en primer lugar, este denominador mandarlo a multiplicar al otro lado y tendremos 2x factor de x más 5y elevado al cuadrado, y esto es igual. Ahora podemos efectuar algunos productos indicados, tal es el caso 3y' por x y por 5y. Por otro lado 3y por 1 y por 5y, y también 2 por 1 por 5y'. Bien, tendremos 3y' por x sería 3xy' más 3y' por 5y, 3 por 5, 15 y'. Ahora procedemos en el otro término y vamos a quitar todos los paréntesis de una vez y decimos 3y por 1 más, por más da más, por menos, menos 3y por 1 es 3y. 3y por 5y más por más, da más, por menos, menos 3y por 5y, 3 por 5, 15 y'. Luego vamos con el 2, 2 por 1, menos por más, menos por menos, más 2 por 1, 2, menos por más da menos, por menos, más 2 por 5 y' sería 10 y'. Y ahora ya no necesitamos dividir porque como el denominador lo hemos pasado a multiplicar. Ahora podemos notar que en este lado van a desaparecer dos términos porque son semejantes, más 15y' menos 15y', cantidades iguales con signos contrarios, se van. Ahora reunamos todos aquellos términos que tengan y preferiblemente ya están todos reunidos en el lado derecho, entonces dejémoslos ya ahí. Entonces pasemos todos los términos que no tengan y', pasémoslos al lado derecho. Entonces, perdón, izquierdo. 2x factor de x más 5y elevado al cuadrado más 3y menos 2
Y ahí están ya reunidos todos los términos que no tienen y'. Los que tienen y', 3 xy' más 10y'. Ahora bien, podemos dejar estos términos así. Mientras tanto, acá sacamos factor común. Tendremos 2x factor de x más 5y al cuadrado más 3y menos 2, esto es igual a y' factor 3x por y' entre y' sería 3x, más 10y' entre y' sería 10. Mandamos esto a dividir y nos va a quedar 2x factor de x más 5y al cuadrado más 3y menos 2 dividido entre 3x más 10, y esto es igual a y'. O podemos nosotros ya dejar nuestro resultado definitivo poniendo y' del lado izquierdo y toda esta fracción al lado derecho. Y como simplemente estamos nosotros intercambiando miembros, entonces no es necesario que hagamos cambios de signo. Entonces esto quedará y' igual a 2x factor de x más 5y al cuadrado más 3y menos 2, y esto dividido entre 3x más 10, y ahí tenemos nuestro resultado.